Compatriotas y amigos todos, les habla Alberto Franceschi. Ninguna crisis aguda de ninguna nación tiene un guión predeterminado. La venezolana tampoco. Ha estallado, como tenía que estallar, en un mar de contradicciones, en un mar de conflictos único en la historia venezolana, porque fueron acumulándose toda clase de problemas, unos más agudos que otros, algunos que prácticamente señalaban la gangrena del Estado venezolano y otros fenómenos de decadencia y ruina que fueron acumulándose contra no solo el bienestar de la población, sino su propia sobrevivencia. Al afectar la sobrevivencia, no se sabe, por ejemplo, quién saquea por hambre, quién saquea por delincuente, quién saquea para revender lo saqueado, quién saquea para tener para su familia y para sus vecinos o para los familiares. Cuando tras 90 días siguen los enfrentamientos con la Guardia, lo inexplicable es que no hayan bajas de parte de la Guardia. Pues bien, esto se debe a que la vocación de la vanguardia es pacifista, aunque haga actos que son considerados violentos por el poder de Estado. Lo único que está absolutamente claro es que no se ha tomado la vida de ningún funcionario público. ¿Y por cuánto tiempo cree la MUD que puede repetir el guioncito de la marcha, el paro, el trancazo, la velada, el velorio o como quieran llamar todos los actos de repulsa contra un gobierno que desde hace rato solo merece la expulsión del escenario? ¿Acaso ellos miden por cantidad de discursos todavía pendientes o por diligencias de la OEA, que en el mejor de los casos no puede ser sino una guía indicativa de presiones diplomáticas, económicas y financieras que mientras tanto pueden darle razones incluso al gobierno para sentirse víctima de una agresión continental, etc.? Amigos, aquí no hay soluciones diplomáticas, tampoco hay soluciones pacifistas. No es cierto que si seguimos haciendo rondas de marchas, paros y movilizaciones parciales, se logre generar las condiciones de la caída del gobierno. Lo que necesitamos es una acción definida, decidida, completamente resuelta a hacer caer el gobierno. La desestabilización es entonces la única arma que tiene la oposición. Pero ¿cómo se va a desestabilizar un gobierno con medidas jurídicas, de las que inventaron 100 en año y medio de discursos en la Asamblea? Es que ustedes creen que porque la fiscal venga en auxilio del discurso leguleyo del constitucionalismo trasnochado de la MUD y de la propia fiscal, ¿ustedes creen que estos galfaros, que estos vándalos de 7 suelas, ladrones, pillos, delincuentes, ampones en una palabra, van a cederles espacio? Yo te aviso, esta gente solo sale por la fuerza y solo actos de fuerza pueden indicarles que el camino es o se van o los echamos. Pero no se van a querer ir, entonces hay que echarlos. No hay otra salida, mis amigos. Pero cuando uno plantea estas cosas dicen que uno es radical, que hay que confiar en el proceso pacífico, que la lucha debe ser electoral, que hay que seguir exigiendo elecciones generales. Pero, ¿de qué tamaño debe ser la estupidez opositora para seguir creyendo que la petición de hacer elecciones puede hacerse en dirección a un gobierno que no quiere saber nada de ningún tipo de consulta, salvo las de su propia militancia para obligarles, mediante carnet, ir a votar por sus famosos diputados a esa constituyente fraudulenta? ¿Todavía pueden acaso albergar la ilusión de que un acto de fuerza vendría de
oficiales adictos al gobierno? Me imagino que no podrán suponer que cuando uno propone una salida militar está esperanzado en Padrino o en alguien de la cúpula de ampones que ha dirigido esas Fuerzas Armadas por años y años. Cuando proponemos una solución militar y una salida militar, es convencido de que nadie puede agarrar a esos sádicos sueltos en la calle en uniforme y reducirlos a tiros o por la fuerza que otro sector de las Fuerzas Armadas. De manera que quien hable de solución militar tiene que saber que es desde una ruptura de las propias Fuerzas Armadas que se estima pueda emerger un gobierno de facto que ponga punto final a todos los desmanes cometidos a nombre de esas mismas Fuerzas Armadas que hasta ahora han estado dirigidas por el amponato rojo, diosdadista, madurista, castrista, que con su delegado personalísimo, el general Padrino, se encarga de mantener todas y cada una de las tropelías militares contra la población indefensa. Pero no estamos hablando de cualquier solución militar. Por allí anda Rodríguez Torres, con Cliver Alcalá, connotadísimos responsables de 9 de cada 10 atropellos que han hecho la cúpula chavista al país, a la civilidad y al conjunto de las propias Fuerzas Armadas al meterlas en toda clase de delitos y de trapisondas delincuenciales. Esos mismos ahora andan proponiéndose como salvadores, al lado de la fiscal, dicen, y al lado del conjunto del famoso segmento de los centauros, del viejo chavismo militar que buscaría aún mantenerse en el poder. Y bien, esto ya sería el colmo. ¿No bastan 18 años de atropello para que esta gente pretenda emerger como salvadores de una república dejada en ruinas con la corresponsabilidad directa de todos ellos? Lo que me interesa, sin embargo, es puntualizar que el discurso de la MUD se ha quedado sin banderas. No hay manera que sea evidente que pueden arrancar ninguna concesión si mantienen, por la vía del discurso y de las movilizaciones parciales, toda esta cháchara constitucionalista, parlamentarista y electorera. No hay ya cabida en la crisis venezolana, que alcanza ribetes absolutamente dramáticos, absolutamente trágicos. Ya no hay manera de que sea creíble ese discurso democratero de baja estofa que emplean los personeros de la MUD. Ahora bien, ingenuo aquel que crea que, por ejemplo, oficiales de la calidad de ese troglodita, de ese gorila con uniforme de la Guardia, que empuja al presidente de la Asamblea Nacional, sea parte de una fracción que pueda interesar para la continuación de la República de Venezuela. Esa clase de bicharracos hay que echarlos de las Fuerzas Armadas y meterlos presos por lo que les quede de vida, si es que salen vivos de una crisis mayor que es la que viene y que tememos mucho pueda ser el resultado del desenlace final de la crisis venezolana. Una especie de matanchina que sería perfectamente lógico como escenario de venganzas múltiples por parte de gente que ha sido miserablemente agredida por este tipo de personajes. Esto no pinta bien, mis amigos, para los cultores de las soluciones pacíficas, electorales, parlamentarias, constitucionales. Esto pinta para una situación trágica que solo se resuelve por la vía del plomo. Y la candela y la piedra que la han echado de sobra nuestra joven generación y el pueblo todo para defenderse del pésimo gobierno, va a tener que apoyar entusiastamente a quienes propongan entonces desalojar a balazos este gobierno malandro. Y quisiera hacer solo una declaración final. Si yo no pensara que hay un factor militar todavía pendiente de actuar para poner las cosas en orden, entonces sabría que fatalmente debe producirse esa decisión militar. Les habló Alberto Franceschi.